Muy bien, damos inicio a la segunda unidad de la parte de pediatría con lo que es puericultura. En este tema vamos a poder revisar lo que es crecimiento y desarrollo, nutrición en pediatría, algunos trastornos nutricionales y desarrollo psicomotor. En la parte de crecimiento y desarrollo tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de las visitas médicas en cuanto a la etapa del recién nacido hasta la adolescencia. Recordemos que en las primeras semanas de vida se tiene que hacer un seguimiento al alta, una vez determinada el alta del recién nacido, a la primera semana de vida, a las 2 semanas, al mes, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, al año, a los 15 meses, 18 meses, a los 2 años, 2 años y medio, 3 años. Y a partir de los 6 años, de los 3 años vamos a hacer un control anual y a los 6 años ya empezamos a hacer lo que son los controles cada 2 años hasta llegar a la parte de la adolescencia. Para poder evidenciar o hacer un seguimiento y control de todo lo que va a ser la nutrición, el desarrollo, la seguridad y conducta o comportamiento de lo que va a tener el paciente a lo largo de esta etapa de crecimiento y desarrollo. Dentro de la etapa neonatal vamos a evidenciar o vamos a evaluar lo que son los reflejos neurológicos. Como vemos en el video, es el reflejo de Moro. Este por lo generalmente va a desaparecer a los 2 meses de edad. El reflejo de succión, y en este caso el de las imágenes, es un reflejo de presión palmar y plantar que se van a determinar o se van a ir desapareciendo en el caso del reflejo palmar hasta el 5º o 6º mes de vida, y en el caso del reflejo plantar hasta los 9 a 12 meses. Como parte de una evaluación que debemos realizar al recién nacido, dentro del primer mes de vida, debemos evaluar o evidenciar lo que es la fijación de la mirada, movimientos de la cabeza a un lado, la madurez auditiva, en el caso del reconocimiento de ciertos sonidos. Recordemos que en algunos casos, como en los recién nacidos pretérminos, muchas veces suele no estar tan desarrollado la parte de la fijación de la mirada por algunos problemas como enfermedades de retinopatías del prematuro y también la parte de la madurez auditiva. En la etapa lactante tenemos que evaluar o evidenciar todo lo que es la diferencia entre un lactante temprano del primer mes de vida hasta el año de edad, y un lactante tardío vamos a determinarlo como un lactante desde el año de edad hasta los 2 años. A los 2 meses el paciente o el niño va a tener la sonrisa social y va a seguir algunos sonidos. Conforme va pasando el crecimiento, va a ir haciendo ruedas, digamos, hacia un lado o al otro, va a empezar a tener inquietud de movimientos para alcanzar algunos objetos y va a tener también la fijación o la mira fija a su mano. A partir de los 6 meses, el niño ya se tiene que sentar solo, ya va a pasar algunos objetos de una mano a otra con facilidad. Va a poder sostener el biberón y ya va a empezar a balbucear algunas palabras o sonidos. A los 9 meses ya se va a mantener sentado por sí solo, va a empezar a gatear, muchas veces puede golpear lo que son los objetos, ya tiene desarrollado lo que es el movimiento de pinza, puede decir adiós con una mano, emite sonidos de 2 sílabas como mamá o papá. A los 12 meses vamos a evaluar o vamos a empezar a esperar a este paciente que ya empiece a hacer la caminata por sí solo, ya puede beber de un vaso, va a imitar la actitud de algunas personas mayores y va a decir alrededor de 2 a 4 palabras. En el caso de los niños de 15 meses tenemos que hacer una evaluación. En este caso los niños ya pueden incluso caminar para atrás, pueden apilar bloques, usar una cuchara, un tenedor, y ya dice de 3 a 6 palabras y empieza a obedecer órdenes. A los 18 meses el paciente va a empezar a correr, va a poder tener la capacidad de patear una pelota,
va a apilar bloques de 4 o más piezas, ya se puede quitar la ropa por sí solo y va a decir alrededor de 6 a 10 palabras. En el caso de los niños de 2 años, ya van a poder subir por sí solos o con ayuda, subir y bajar las escaleras, van a apilar bloques, hasta 6 bloques en pila. Ya puede lavarse, secarse las manos por sí solo, ya une algunas palabras para poder decir algunas frases cortas y va a poder reconocer las partes de su cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en una etapa preescolar? En esta etapa es donde los niños ya desarrollan más a nivel social, ya van a poder tener contacto con otros niños, vamos a poder evidenciar todo lo que es la relación social y personal como tal y algunas características de la personalidad. En el caso de los niños de 3 años, estos ya van a empezar a dar pasos alternando los pies, van a dar saltos con una base amplia, van a apilar objetos en más de 8 bloques, ya pueden utilizar bien algunas, lo que es la cuchara o para poder comer por sí solos, ya se pueden colocar prendas de vestir por sí solos, ya tienen un lenguaje comprensible alrededor del 75%, van a decir frases que se comprenden como tal, y conceptos como el día de ayer, el día de mañana, ya están bien fijados en la parte de comprender algunos objetos cortos y pequeños. A los 4 años ya se va a equilibrar sobre cada pie, va a poder hacer saltos sobre un pie, ya empieza a dibujar personas, se cepilla los dientes, se viste sin ayuda y puede nombrar algunos colores. A los 5 años ya va a poder caminar con talón y punta, va a poder copiar algunas figuras en un papel, ya puede contar por sí solo y comprende cuáles son los opuestos de bueno, malo, cerca, corto y demás. A los 6 años ya el niño tiene que tener poder equilibrarse en cada pie durante al menos 6 segundos, va a poder dibujar personas con más de 6 partes del cuerpo, va a poder definir palabras, comienza a comprender cuál es la izquierda, derecha y entre otros conceptos generales. Ya en una etapa escolar, a partir de los 6 a 7 años, vamos a poder hablar de todas las cosas que aprenden en el colegio. Va a empezar a sumar, restar, empezar a escribir por sí solos, empiezan con palabras cortas, luego empiezan a unir frases, y esta etapa es la que tiene que ir de a poco desarrollando, de acuerdo, no solo en la parte escolar, sino también en la casa, acompañado o siendo el seguimiento de los padres. En la parte de la adolescencia es donde ya va a empezar a desarrollar un poco más la parte social, ya va a tener ciertos cambios físicos, corporales que va a poder presentar y que muchas veces tienen como consecuencias alteraciones del estado de las actitudes o de la personalidad que se puedan ver alternados dependiendo del grupo de personas con las que se encuentra alrededor. Hay pruebas que se recomiendan en diferentes etapas, en la etapa de los recién nacidos como estimulación temprana, sonidos, pruebas como tal que pueden ayudar a estimular el desarrollo psicomotor de los niños y también en las diferentes etapas a lo largo del desarrollo y crecimiento. Para poder evaluar los índices de crecimiento, tenemos escalas como tal que nos van a ayudar a determinar las proporciones corporales. Tenemos un índice de seguimiento o de crecimiento de proporciones corporales que nos va a indicar el segmento corporal superior diferenciado del segmento corporal inferior. Al principio, en el recién nacido, este va a tener una relación del segmento corporal superior de 1 a 7 comparado con el segmento inferior, de 1 a 3 en los niños de 3 años, una relación de 1 en los niños de 7 años, y si este fuera alterado o estaría en diferentes proporciones, podríamos empezar a pensar de enfermedades como el enanismo, la condroplasia, que es el crecimiento restringido de las extremidades, o algunas otras como el raquitismo. Podemos determinar el índice de crecimiento a través de la edad ósea y la dentición. Como vemos en imágenes, tenemos una escala proporcional de lo que es el crecimiento.
de un recién nacido prematuro, que siempre va a estar por debajo de los índices de crecimiento normal. En los casos del bebé o recién nacido a término, los niños, bebés o infantes de corta edad, de 28 días hasta los 23 meses, en los casos de los niños de 2 a 11 años y de los adolescentes de los 12 hasta los 18 años. Cuando hablamos de una maduración ósea, en el caso de los recién nacidos se puede evidenciar en las rodillas y pies. En los lactantes, en las manos, que se van a identificar a través de placas radiológicas, de 2 a 3 núcleos en la región de las manos. En los preescolares hablamos de los más o menos 3 núcleos del carpo, que estos lucen como la parte distal también del radio y la rodilla. Tanto el núcleo proximal del peroné y de la rótula. En el caso de los escolares, deberán determinarse mano, pie, codo y rótulas, donde ya se encuentran núcleos en todos estos puntos. Y los adolescentes ya vamos a determinar que se puede tomar en puntos como lo que son las manos y la pelvis, donde se van a notar en algunos casos que sobresale la osificación de los sesamoideos del pulgar. Hablando un poco del desarrollo psicomotor, tenemos un test que es el test de Denver, que evalúa a los niños recién nacidos hasta los 6 años, que por lo general tiene una escala o una valoración de la parte personal social, adaptación, lenguaje y motilidad fina y grosera. Y en esta tabla que vemos en imágenes tenemos una tabla de desarrollo de los 0 a 5 años, que también es la tabla de Denver modificada con Heinzen y Lewat. Esto también va a evaluar la parte de la socialización, el lenguaje y lógica matemática, manipulación y postural. Como vemos acá, tenemos un desarrollo evaluados desde el 1 hasta el 58 y son diferentes puntuaciones que se van a dar en estos casos. Hablando un poco del desarrollo sexual, ya entrando a lo que es la pubertad, vamos a determinar o recordar aquellos síntomas que son característicos de la pubertad, tanto en niñas como en niños. En ambos casos se va a dar la aparición del acné. En el caso de los niños, el crecimiento del vello facial. En el caso de ambos va a ser el crecimiento del vello axilar. En el caso de los niños va a haber un cambio del timbre de voz. En las niñas un crecimiento de mamas, un olor corporal, la aparición de la menstruación, el crecimiento del vello púbico y la forma o el cambio de la forma corporal. En el caso de los niños, aparte de la aparición del acné, el crecimiento de vello facial, el cambio de tono o el timbre de voz, también va a haber el olor corporal, crecimiento del vello púbico y también crecimiento del pene y los testículos. Más o menos esta etapa está caracterizada o se puede desarrollar a partir de los 15 años, pero podemos tener unas variantes de normalidad de la pubertad. En el caso de una puberquía precoz, cuando en las niñas se presenta a partir de los 8 años y en los niños a partir de los 9 años. Puede haber una telarquía prematura, uni o bilateral, y menarquía prematura aislada. Esto puede suceder muchas veces del primer año de vida hasta el 9º año, de 1 a 9 años, que también puede ser otra alteración, una variante de normalidad de la pubertad. Para explicar un poco lo que es la pubertad precoz, vamos a diferenciar lo que es la telarquía prematura, que puede ser aislada cuando tiene menores de 1 año y puede ser diagnosticada por una ecografía pelviana normal, ¿no? En el caso de una adrenarquía prematura vamos a tener lo que es la pubarquía aislada, una edad ósea adelantada o inferior a los 2 años, una velocidad de crecimiento puede estar o no acelerada y la ecografía también va a estar normal y los testículos en el caso de los niños va a estar menor a 4 mililitros. La pubertad precoz vamos a tener lo que es la telarquia, pubarquia, menarquia y la velocidad de crecimiento va a estar un poco acelerada. La edad ósea también va a estar adelantada, va a estar mayor o igual a 2 años.
La ecografía pelviana puberal también se debe realizar en las niñas y los testículos en los niños va a estar aumentado hasta 4 mililitros. Esto como un diagnóstico diferencial de lo que va a ser la pubertad precoz con estas otras dos, telarquía prematura y adrenarquía prematura. Para poder hacer una diferenciación de lo que es la pubertad precoz central, tenemos aquí esta otra tabla, de la pubertad precoz periférica. Cuando hablamos de una pubertad precoz central, hablamos de alteración a nivel de las gonadotropinas elevadas, que se puede corroborar con un estudio de imagen como una resonancia craneal normal, que puede ser una causa idiopática, ¿no? Y un estudio de imagen patológico nos va a dar una causa orgánica como los amartomas o tal vez otras causas. En cuanto a la pubertad precoz periférica, las gonadotropinas no van a encontrarse elevadas, pero va a haber la presencia de hiperplasia adrenal congénita a través de estudios de esteroides suprarrenales, estudios de imagen patológico como tumores ováricos, tumores testiculares o suprarrenales. La hormona gonadotrofina humana va a estar elevada, puede haber un tumor productor de gonadotropinas, puede haber antecedente de una historia familiar de pubertad precoz en el varón, displasias óseas o manchas de café con leche, como es el síndrome de McCune-Albrink. Para hablar un poco de lo que es la nutrición en pediatría y los trastornos nutricionales, vamos a recordar desde el inicio en la lactancia materna, en el recién nacido, la importancia de la lactancia materna. Si bien está recomendada la lactancia materna desde el primer segundo de vida, por el apego precoz y por todas las ventajas que tiene la lactancia materna, ya sea por la relación que tiene la madre con el hijo, por la proximidad que esta relación también que puede mejorar, y todos los factores esenciales también que tenemos nos ayudan a dar como certeza de que la alimentación del lactante a través de la leche materna siempre está 100% garantizado, y este también va a tener muchas ventajas para el recién nacido. Tenemos en imágenes una tabla que nos compara lo que es la leche materna con la fórmula infantil o la lactancia artificial. Como ven, tenemos todas las ventajas de la leche materna, como que este va a poseer antígenos de la madre, que va a proteger al niño, que tiene ventajas como factores antiinfecciosos, ayuda con los factores de crecimiento. Este tiene proteínas, grasas, hierro y vitaminas que están corroboradas, que son suficientes y que son de fácil absorción. Tiene agua de forma natural. Esta nos va a disminuir el riesgo de infecciones en el recién nacido. Provee de anticuerpos y antígenos para evitar algún tipo de alergias. La creación del vínculo afectivo madre e hija también van a estar más relacionadas con la parte de la lactancia materna, y en ocasiones lo principal, digamos, o que ayuda bastante con los problemas de dentición, problemas con el lenguaje, y que el costo obviamente es gratis. Y en cuanto a la fórmula materna, tenemos todo eso al contrario, tiene en poca cantidad lo que son los contaminantes antibacterianos, factores de crecimiento y demás. Recordemos que el calostro va a ser la primera lactancia, o durante la primera lactancia, que va a poseer todo este tipo de factores que van a beneficiar al recién nacido, que son atribuidos de la madre. Y bueno, está 100% recomendado lo que es la lactancia materna a través de la leche materna, ¿no? ¿Qué vamos a decir? ¿En qué casos están contraindicados? Tenemos que recordar que las contraindicaciones para este tipo de alimentación del lactante, en el caso de la leche materna, solo se van a dar en estos casos como infecciones por VIH, citomegalovirus, herpes, hepatitis, tuberculosis activa, que actualmente la madre no esté recibiendo un tratamiento o que no haya sido tratado, enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria y la galactosemia. Y en el caso de enfermedades que presente la madre, que sean enfermedades graves,
como caso de sepsis, nefritis, eclampsia, hemorragias graves, todo lo que es el cáncer de mama, drogadicción y demás. Solo en estos casos se van a contraindicar lo que es la proporción o administración de la leche materna. Hablando un poco de lo que es la malnutrición o desnutrición, tenemos rasgos clínicos muy previstos. Estos siempre se van a dar por bajo aporte de calorías, de proteínas a través de la alimentación. Las enfermedades más graves que nos van a dar por malnutrición van a ser el marasmo y el Kwashiorkor. Estos se van a diferenciar. Tenemos igual en imágenes las tablitas que nos va a ayudar a recordar un poco la diferencia entre ambas, ¿no? Como la pérdida del tejido graso, el edema, la hepatomegalia, la ascitis, dermatitis, cambios de la coloración de la piel, alteraciones a nivel del cuero cabelludo, cambios psicomotores, la palidez de la mucosa en casos por anemia o algunas deficiencias de vitaminas. Tenemos acá una tablita que compara ambos casos. En el caso de Kwashiorkor vamos a tener una desnutrición energético-proteica, ¿no? Esto se va a dar en niños mayores de 1 a 5 años. La apariencia va a ser edematosa. Vemos que la masa muscular está disminuida. El cabello tiende a ser delgado, pálido, incluso a veces de color rojizo. Tiene debilidad, es quebradizo, se presenta con estados de esteatosis hepática, hepatomegalia, lesiones húmedas cutáneas como unas dermatosis, alteraciones hidroelectrolíticas como la hipocalcemia y el aumento del tercer espacio, ¿no? Muchas veces se presenta acá, acompañado de lo que es la hipoalbuminemia y la hipoproteinemia. Vemos el comportamiento o el cuadro como tal va a ser asténico y va a tener una adecuada respuesta al tratamiento y es de una evolución rápida, ¿no? Esto se podría dar en casos de desnutridos agudos. Como vemos en la imagen, algo que nos llama la atención es la retención de los líquidos, que muchas veces va a estar acompañado de fobias e incluso de descamación de la piel. En el caso del marasmo vamos a hablar de una desnutrición enérgico-calórica. Esto se va a dar por lo general en niños menores de 18 meses. La disminución del tejido adiposo tiene como emanación o de la apariencia. Por lo general está comprometido lo que es la talla y los segmentos corporales, con un retraso prolongado o marcado del desarrollo. La piel se va a evidenciar como una piel seca, va a haber disminución de todos los pliegues cutáneos. Este niño va a estar irritable, apático, el cabello por lo general está normal y en este caso la prolongación es un poco más prolongada, la recuperación va a ser un poco más prolongada y después de que se inicie el tratamiento, ¿no? Este caso se lo conoce como los niños con desnutrición crónica y que son los que están mejor adaptados, ¿no? Entonces vemos un poco lo que es la caída del cabello. Se puede decir que es como una facies de una cara de viejito. La piel está toda plegadiza, bien marcada, no hay la parte muscular porque está con una masa muscular disminuida. Hablando del lado opuesto, todo lo que es la obesidad. Vamos a determinar como una clasificación de la Organización Mundial de la Salud que aclara que la obesidad infantil se encuentra diversa o sujeta a diversas causas. Puede ser de una causa de herencia familiar o genética, puede estar relacionada a lo que son los factores socioeconómicos, al estilo de vida actual y muchas veces está relacionada con lo que son los factores hormonales. Dentro de la obesidad infantil podemos determinar la clínica. Si el aporte es calórico excesivo, puede haber una talla y edad ósea elevada. En el caso de la parte de la exploración física, vamos a poder ver un falso micropene, una falsa ginecomastia. Esto porque los pliegues cutáneos que están con exceso de grasa van a recubrir lo que es la parte genital
y se va a poder evidenciar así, ¿no? Puede ser predisponente a lo que es la pubertad o menarquía precoz. Muchas veces está relacionado con la colelitiasis. Se puede evidenciar la epifisiólisis de la cadera femoral, dolores articulares. Muchas veces estos niños ya cuentan con lo que son pie plano y genuvalgo. En el caso de las niñas, tienen bastantes infecciones del tracto urinario a repetición. Un diagnóstico diferencial que debemos hacer en el caso de la obesidad infantil son las causas endocrinas como la enfermedad de Cushing, hipotiroidismo, hiperinsulinemia, alteración de las funciones hipotalámicas, poliquistosis ováricas y el pseudoparatiroidismo. Dentro de los síndromes genéticos tenemos que diferenciarlo con lo que es el síndrome de Turner y Lawrence-Mood-Blitt, entre otros como Cohen y Carpenter. ¿Qué complicaciones van a tener estos niños con obesidad? Está muchas veces relacionado con lo que es la apnea del sueño, la depresión o baja autoestima, por lo que están predispuestos a lo que es conocido como el bullying en la parte social, en la parte escolar. Entonces tienden a tener mucha depresión, ¿no? Pueden tener acentuación de lo que es la desviación de la columna dependiendo del grado de sobrepeso, estrías en la piel dependiendo del grado a nivel del tejido graso, aumento de las lesiones articulares, habíamos dicho de las rodillas, en los pies o a nivel de la columna vertebral. Hay casos de niños que ya tienen obesidad diagnosticada, que presentan hipertensión, aumento del colesterol, aumento de la glucosa en sangre, que muchas veces están relacionados con problemas de hígado y que tienden a tener riesgos para predisponerse a lo que es la diabetes, ¿no? En el caso opuesto al raquitismo, vamos a decir que es la falta de mineralización deficiente en la fase de crecimiento. Pero cuando esto ya tiene un fracaso, la mineralización del hueso maduro ya ha tenido un fracaso, se habla de osteomalacia. Eso se va a ver más profundo en la parte de reumatología. Las causas del raquitismo va a ser un déficit de vitamina D que es aportada al cuerpo, por lo general la vitamina D va a ayudar a controlar apropiadamente los niveles de calcio y fósforo. Si los niveles sanguíneos de estos minerales se han tornado demasiado bajos, el cuerpo puede producir hormonas que estimulen la liberación del calcio y fósforo, lo cual va a llevar cierto tiempo a que presenten huesos débiles y blandos, ¿no? La falta de producción de la vitamina D por parte de la piel puede ocurrir en personas que viven en climas con poca exposición a la luz del sol, que tienden a permanecer en espacios cerrados, que trabajan en lugares cerrados por muchas horas. En el caso de los niños que no tengan esta exposición a la luz solar, y es posible que uno tenga déficit también por la parte de la alimentación, porque no tiene el consumo adecuado de los productos lácteos, o que es muy frecuente en los niños de padres vegetarianos que no tienen una dieta adecuada. Los síntomas de raquitismo van a estar incluidos como tal dentro del dolor de huesos o sensibilidad. Vamos a ver que se puede observar en la parte de los brazos, de la pelvis, de las piernas y la columna vertebral. Hay una disminución de lo que es el tono muscular por una pérdida de la fuerza muscular, y también esta debilidad va a ir empeorando. Vamos a observar lo que son deformidades dentales. Estas muchas veces tienden a hacer una formación retardada de los dientes y el defecto de la estructura de los dientes, ¿no? Puede tener incluso agujeros en la parte del esmalte, e incluso el aumento de las cavidades, que son más conocidas como las caries dentales. Va a presentarse otros síntomas de raquitismo como el crecimiento deficiente, ya que no va a tener un desarrollo adecuado de la parte de los huesos. Estos niños van a tender a tener con más frecuencia lo que son las fracturas óseas y calambres musculares, ¿no? En el caso de algunos niños con raquitismo, tienden a tener baja estatura, y por lo general de adultos llegan a medir entre 1,50 m, ¿no?
Van a haber deformidades esqueléticas, como el cráneo de forma irregular, las piernas arqueadas, como vemos en imágenes, en las radiografías y tanto en la parte clínica. Tenemos una presentación de las piernas arqueadas. Esto también se conoce como patizambas, que van a ser muy propensos a lo que son las fracturas de tallo verde y de los huesos largos, que por lo general son asintomáticas. Va a haber deformidades de la parte pélvica y de la columna vertebral. En algunos casos también se presentan los cráneos Tabes, rosarios raquíticos, que son prominencias óseas que se van a evidenciar en la parte de las costillas, el captum quadratum, el tórax en forma de paloma, que es con una proyección del esternón y su cartílago hacia adelante, el surco de Harrison, una depresión horizontal que va a aparecer en la parte inferior del tórax, una deformidad pélvica con crecimiento retrasado, y en algunos casos va a haber el enanismo raquídico, ¿no? Con un genu varu, por una relajación de la parte ligamentosa de los miembros inferiores, ¿no? Como vemos acá. ¿Qué pruebas, exámenes y cómo se hace el diagnóstico de esto, ¿no? El examen físico nos va a dar un 80 o 90% de lo que es el diagnóstico. Muchas veces está relacionado con la clínica que el niño refiere, con dolor de huesos, calambres, y más que todo a nivel de las articulaciones y los músculos, ¿no? ¿Qué exámenes nos pueden ayudar como tal? Los laboratorios, un examen de calcio normal o disminuido nos va a hacer pensar en alguna alteración a nivel de lo que es el calcio en general. El calcio sérico, ¿no? Una biopsia del hueso que se realiza muy poco en la actualidad. Las radiografías de hueso, como habíamos visto anteriormente, para determinar el grado, ¿no? de compromiso del calcio. La fosfatasa alcalina sérica y el fosfosérico, ¿no? Que también se van a encontrar disminuidos por la mala absorción. El diagnóstico se va a establecer en los lactantes de 4 a 12 meses. La mayoría de los signos que afectan a estos huesos son visibles en una radiografía, como lo hemos visto anteriormente. Y los análisis de laboratorio nos sirven más que todo para poder confirmar y dar un diagnóstico exacto con la disminución anómala de las cifras de calcio y fósforo. El tratamiento para el raquitismo va a ser la administración diaria de 5 a 10 picogramos de vitamina D, o en los casos de que tengan alguna afección renal, se va a dar de 0,5 a 2 picogramos de 1,25 de hidroxicolecalciferol. Esto por lo general se puede observar o se puede corroborar de 2 a 4 semanas. Va a haber un crecimiento radiológico que vamos a poder comparar con las placas de rayos X. Y muchas veces se utiliza como dosis profilácticas, 15.000 picogramos de vitamina D como dosis única, ¿no? Es más que todo cuando se sospecha que el tratamiento no va a poder ser el adecuado. De todas formas, existe mucha relación que tenemos que evidenciar cuando hay un déficit de calcio con la vitamina D, y está coexistente con la hipocalcemia, más que todo por el déficit de calcio. Como vemos en la imagen, acá tenemos lo que son la placa del rosario, digamos, como raquítico, toda la parte de la parrilla costal. El escorbuto, esto se va a dar por un déficit de vitamina C. Por lo general es más frecuente en los niños de 7 meses a 2 años. Como clínica se va a tener hemorragias cutáneas, hiperkeratosis folicular, hemorragias gingivales a repetición, irritabilidad, extremidades semiflexionadas y abducidas, y que altera el crecimiento óseo, ¿no? Aquí también en el escorbuto se puede ver lo que es el rosario raquítico y en la parte de las costillas. El tratamiento para el escorbuto va a ser el ácido ascórbico de 100 hasta 500 miligramos día por vía oral. Acá les dejo una imagen de lo que es la ausencia, digamos, de vitamina C a nivel corporal, con lo que son las lesiones o microhemorragias cutáneas. Y también se va a ver en la parte de la gingivitis o alteraciones que se ven en la parte gingival.
Con eso damos fin a la segunda parte de lo que es este tema de pediatría y esperamos ver en los siguientes módulos.